¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos hoy en la segunda clase de qué es la discapacidad. Recuerdan ustedes que hicimos una primera clase de qué es la discapacidad uno, que la pueden encontrar también en este canal, en la parte de videos. Está abierta, es pública, así que la pueden ver, es la parte introductoria en la que trabajamos conceptos básicos para comprender este concepto tan conocido y a veces eh, eh, tan poco comprendido. Y utilizamos el término en forma errónea y tampoco podemos comprender, si no lo conocemos, cómo fue cambiando sus dimensiones a lo largo del tiempo. En esta nueva clase, que está dirigida a los operadores terapéuticos, del programa de operadores terapéuticos, que depende de la DGSAM, de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también orientado a estudiantes y miembros de la comunidad que participan del programa de capacitación para apoyos para la autonomía personal, que es un programa de extensión que depende de la Facultad de Psicología y que realizamos en el CURAI, que en dicho espacio yo tengo el honor de ser la directora, así que bueno, ese programa lo estamos llevando a cabo ahí. Eh, este programa está dirigido a ellos, pero también esta clase es una clase que hacemos para el público en general, para evitar seguir hablando en términos erróneos acerca de la discapacidad. Esta segunda clase, que la vamos a llamar de la misma forma que la anterior, pero que se diferencia en que esta es la parte 2, ¿sí? La clase se llama la inclusión en un sentido real y concreto. El objetivo es unificar la terminología general utilizada por todos nosotros y, bueno, y conocerla y saber de qué se trata para evitar problemas en su uso, ¿sí? Habíamos dicho la otra vez que íbamos a utilizar esta terminología, estas clases, para aclarar los conceptos y nos quedaba para esta segunda clase la temática de lo que el concepto que es la discapacidad. Vamos a repasar un poquito y después vamos a ver los diferentes tipos de personas con discapacidad para que vean ustedes cómo se clasifican. Repasamos esto, lo que era el modelo social de la discapacidad. Decíamos entonces que entendíamos al fenómeno de la discapacidad desde una perspectiva que tiene que ver con este modelo, donde entendemos que la discapacidad es en realidad un hecho social, en el que las características del individuo tienen tan solo relevancia en la medida en que evidencian la capacidad o la incapacidad de un medio social para dar respuesta a las necesidades derivadas de los déficits que tienen las personas. Este modelo tiende a localizar las limitaciones inherentes a la discapacidad en el entorno construido, es decir, donde se hallan las barreras físicas, y en el entorno social que impone estereotipos y limitaciones en la participación, justificándose además que las actuaciones no se plantean a nivel individual, sino en el de la propia sociedad. Siempre decimos entonces que una persona tiene una discapacidad como resultado de la interacción, de sus dificultades, pero fundamentalmente por la interacción que se dan con los entornos físicos y sociales. Decíamos, de acuerdo a la CIF, ¿se acuerdan? La Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, que la discapacidad era un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo de la persona humana y de las características de la sociedad en la que vive. Decíamos también que la discapacidad era un término general que implicaba términos particulares, como un paraguas que adentro tiene diferentes conceptos, que abarcaba las deficiencias, que son las enfermedades, las limitaciones de las actividades y las restricciones en la participación.
Entonces, el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción dinámica entre los estados de salud de una persona que puede tener enfermedades, trastornos, lesiones, etcétera, traumas, y los factores contextuales. Los factores contextuales pueden ser desde los ambientes físicos, en donde se encuentran los objetos, los productos, y los ambientes sociales, que tiene que ver con cuando alguien realiza una actividad en un entorno, hay presencia de otro en ese entorno y eso implica una barrera, una facilitación o de las actitudes también que los demás pueden tener hacia esa persona. Así que bueno, las personas con discapacidad son muy diversas, se pueden diferenciar por sexo, por género, por edad, por situación socioeconómica, por sus elecciones sexuales, por su herencia cultural, pero cada persona tiene sus preferencias y respuestas personales ante la discapacidad. Los trastornos de la salud relacionados con la discapacidad pueden ser visibles o invisibles. No todas las personas que tienen discapacidad la tienen en forma manifiesta. Puede haber situaciones temporales o permanentes, pueden ser situaciones estáticas, episódicas o degenerativas, y procesos dolorosos o indoloros. ¿Cómo se clasifica las discapacidades? Acá vamos a ver algunos términos que todos conocemos, pero me parece importante definirlos para no confundir. De los tipos de discapacidad que existen, esta se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros del cuerpo, lo que se traduce en una dificultad, un impedimento a la hora de realizar tareas de connotación motriz, en especial las de la motricidad fina. Esto es producto de que esta clase de discapacidad puede llegar a generar en la persona movimientos incontrolados, temblores, dificultad de coordinación, fuerza reducida, entre otros. Acá es importante preguntarnos cuáles son las causas de la discapacidad motora. ¿Por qué? Porque puede haber procesos infecciosos como la polio, reumáticos, como los accidentes cerebrovasculares, las artritis o la artritis reumatoidea, alguna malformación neurológica, entre otras, ¿no? Esto es, porque bueno, los abordajes no son todos iguales. También conocemos las discapacidades denominadas auditivas. De todos los tipos de discapacidad que existen, esta corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. Y para diagnosticarla se evalúa cómo es percibido por cada oído en forma individual. Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o profunda y es hipoacúsica si su pérdida de la audición es parcial y su audición puede mejorar con el uso de dispositivos electrónicos conocidos por todos nosotros como audífonos. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva? Bueno, normalmente hay tres causas. La primera y más común es la genética. En segundo lugar está la adquirida, es decir, que se adquiere en algún momento de la vida, por ejemplo, como luego un accidente, o también puede haber enfermedades profesionales, ¿no? Y por último están las congénitas, que son las prenatales y las perinatales. Bueno, estas son las más temidas por todos nosotros, ¿no? Podríamos decir, la discapacidad visual. En el mundo existen 280 millones de personas que sufren de discapacidad visual, siendo 40 millones ciegas, o sea, que no ven, y más de 240 millones por baja visión. De los tipos de discapacidad, la visual se divide en dos. La primera y la más popular es la pérdida total de la visión o la ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que es, de hecho, la más frecuente. Si ustedes observan, cuando hay personas con discapacidad visual, sus bastones, van a ver que hay diferentes colores y eso también indica el tipo de limitación visual que tienen. Esta es la otra que nosotros conocemos, la discapacidad intelectual. Es definida como el estado de una persona, pues no se llama enfermedad.
ya que no se cura y va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. Bueno, ¿cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Son cuatro, de las cuales la más común es la hereditaria, como es el caso de las personas con síndrome de Down. Aunque también existen causas congénitas o adquiridas durante la gestación, por ejemplo, ingesta de diferentes drogas, bueno, haberse contagiado de rubiola o HIV. Y por último, las adquiridas, que se producen por daños al sistema nervioso central o al cerebro, meningitis o la aspiración de toxinas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y por último vamos a llamar la discapacidad visceral, que son las discapacidades que se conocen como las invisibles, ¿no es cierto? Una discapacidad visceral corresponde a aquellas personas que tienen alguna deficiencia de la función de un órgano interna. Estas son del tipo de discapacidad que pocas personas conocen y de hecho forman parte de las más frecuentes. Por ejemplo, tenemos las deficiencias cardíacas, las personas con diabetes, eh, siempre que no correspondan a impedimentos motores de los sentidos intelectuales ni a ninguna de las discapacidades que mencionamos antes. Estas son las viscerales, son las invisibles, como dijimos antes. Vamos a agregar algún comentario en relación a alguna pequeña estadística, solamente para ilustrar un poco la temática. En Argentina existe estadística con respecto a la prevalencia de la discapacidad a nivel nacional, que son, esa estadística se puede sacar de las personas que tienen certificado único de discapacidad, que nosotros conocemos como el CUD. En este caso, fíjense la distribución de las personas con discapacidad según sexo. El 46, casi el 50% de las personas con discapacidad son mujeres y más del 50%, el 53% son varones. Esta es la distribución. En la Argentina, por lo menos hasta el 2016. Acá lo que van a observar ustedes es la distribución de las personas con discapacidad con certificado por edades. El 55% corresponde a personas entre los 15 a los 65 años, el 25% menores de 15 y los mayores de 65, o sea, 20%. Con respecto a esto, lo que queremos decir, existen varios niveles de atención. Dentro de los niveles de atención tenemos la promoción, que es, fíjense ustedes acá en los colores, ¿no? Después tenemos la prevención de la dependencia y a nivel hospitalario, en este nivel ya podemos observar que vamos desde la prevención hasta la rehabilitación y dentro de lo que es la rehabilitación tenemos la ambulatoria y la comunitaria. Dentro del nivel comunitario vamos a mencionar las residencias y hogares protegidos. Hago esta mención concretamente porque las residencias asistidas del gobierno que dependen de GESAM, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran en este nivel, y cuando hablamos de Centro Universitario de Atención, de Rehabilitación y Atención Integral, el CURAI, que depende de la Facultad de Psicología, hablamos de la rehabilitación ambulatoria, que es un ambulatorio de especialidad. Digo para situarnos, fíjense, en los niveles de atención. ¿Sí? Vamos esperen que hay que salir para volver a compartir, porque a veces se tilda la diapositiva. Bueno, con respecto al concepto de rehabilitación, lo que vamos a decir es que es una intervención de salud, la rehabilitación, que, bueno, se caracteriza por seguir un plan de tratamiento, ¿sí? El plan de tratamiento, tengan en cuenta ustedes que previamente estableció su evaluación, su formulación teórica del plan y la intervención, que es el tratamiento y la rehabilitación, que es el tratamiento, el plan de tratamiento, que tiene como objetivo, en términos generales, buscar las capacidades del individuo y lograr su máxima funcionalidad para favorecer su inclusión.
Otro elemento importante es comprender que la discapacidad es un atributo inseparable de la dependencia. Es decir, cuando hay dependencia siempre estamos hablando del universo de la discapacidad, aunque puede existir discapacidad sin que exista dependencia. ¿Ok? Esto está claro. Una persona discapacitada puede ser autónoma, no tiene por qué ser, puede ser independiente. Pero la dependencia siempre está escrita en el campo de la discapacidad. Con respecto a eso, vamos a decir entonces que son conceptos próximos, pero no son iguales, no son sinónimos. Cada uno de estos conceptos determina condiciones concretas y diferenciadas con limitaciones específicas para el individuo. Por eso vamos a decir que la dependencia sería una situación específica dentro de la discapacidad que incluye los siguientes componentes para poder evaluar el nivel de dependencia que una persona con discapacidad tiene, debemos tener en cuenta. El componente uno, que es qué es lo que está alterado en sus funciones, en su estructura corporal o en sus funciones corporales. Es decir, cuáles son los déficits en función y estructura, que es el primero, recuerdan ustedes, que era el primer nivel. Luego decimos, se tiene que dar también una limitación en el individuo para realizar alguna determinada actividad o varias, ¿no? Básicas, instrumentales, lo que sea, tiene que dar limitación. Y también se tiene que darle el tercer componente, que es la necesidad de ayuda personal o técnica, que puede tener que ver con objetos o con personas que lo tienen que asistir para interactuar con los factores concretos del contexto ambiental. ¿Sí? Esta necesidad de apoyo es el tercer componente de la dependencia. Cuando estos factores se presentan de forma simultánea, o sea, la deficiencia, la limitación y la necesidad de apoyo, lo que nosotros podemos evaluar son los grados, estamos hablando entonces de dependencia. Existe una forma de medir la dependencia. Esta clasificación de la situación de dependencia en términos internacionales se mide en 3 grados de severidad. Esta es una de las valoraciones más sencillas de entender, por eso la presento hoy. Es la función, esto está comprendido a nivel mundial, ¿no? Estos 3 grados de severidad en función de la autonomía de la persona, así como de la intensidad de apoyo que se requiere, en orden decreciente, son, fíjense, la gran dependencia, que es el grado 3, la dependencia severa, que es el grado 2, y la dependencia moderada, que es el grado 1. Es decir, analizando básicamente el tipo de problemática que tiene, ¿no? El trastorno que tiene, la condición de salud que tiene, las ocupaciones en las cuales se encuentra limitación y el grado de apoyo técnico o personal, establecemos el grado de dependencia. Este instrumento de valoración tiene en cuenta el grado de apoyo que la persona en situación de dependencia necesita por parte de una persona cuidadora y la intensidad de los apoyos que dicha persona le presta. ¿Ok? Por último, según el anteúltimo censo, que fue en el 2010, la prevalencia obtenida para el total del país a nivel de población es del 13% casi, ¿no? Lo que representa que dentro de la población general hay 5.200.000 personas aproximadamente que declaran tener alguna dificultad de alimentación permanente, es decir, a nivel hogar es del 30,6, del 31, o sea, de cada 10 hogares, 3 en 3 hogares vive hoy en la Argentina una persona con discapacidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Seguimos conectados. Este es el final de las 2 clases del seminario, que es la discapacidad 1 y 2. Pasamos de la OMS y de la OPS, una propaganda donde mostraba un poco lo que era la salud inclusiva, para que la conozcan. Me despido hoy nuevamente, bueno, para volver a encontrarnos, seguramente para trabajar algunos otros conceptos relacionados con la salud, y nos volvemos a encontrar, les aviso a través de mi canal, Referato-MLB. Muchas gracias.